Hola, bienvenidos, bienvenidas. Una jornada más, enmarcada dentro de la 10ª edición de la Semana Europea de la Robótica. Mi nombre es Ricardo Muñoz, soy el responsable TIC y STEM de la empresa de equipamiento didáctico y científico ProDel S.A. Además, coordino el grupo de robótica educativa de ISPAROB y soy el coordinador en España de la Semana Europea de la Robótica. En la edición de este año os recordamos que contamos con la presidencia de honor del ministro de Ciencia e Innovación, don Pedro Duque. En la tertulia de hoy nos centramos en el cine, en el trabajo técnico, tecnológico y de investigación que debe haber detrás de un buen trabajo. Hablaremos de los puentes que se están tendiendo entre la Academia del Cine y los centros educativos, y lo importante que es esa retroalimentación para ambas partes. Nos acompaña para hablar de todo esto el director y guionista Eduardo Grojo, reconocido en múltiples festivales internacionales de cine, así como en los premios Goya. Dirige la tertulia Nuestro mejor puente entre el cine y la educación, la doctora en educación Mercedes Ruiz o @londones. Os veo en un rato. Silencio, cámara, acción. Buenas tardes, Eduardo, y muchísimas gracias por atender este asalto de repente de que queremos hablar contigo en un día tan complejo, ¿no?, como estamos ahora con todos los festivales, con todas las cosas que están sucediendo en el mundo del cine, y que te prestes a hablar con nosotros un ratito de tertulia. Gracias a vosotros. Pues si te parece, vamos a empezar cómo nos hemos conocido. La gente pensará que nos conocemos desde mucho tiempo y no es así. A ver, yo lo que hago es que me pongo en contacto con la directiva de la academia, bueno, primero con Mariano Barroso, presidente, y luego una carta a la directiva, porque creo que dentro de las muchas acciones de cine y educación habéis apoyado ya hace 2 ediciones presentar EVA en la academia por la mañana en una matinal donde lo hicimos con alumnos para que se viera de una manera diferente, porque no era solo ver cine, sino qué pasaba después de ver ese cine, y después de ver ese cine tuvimos la enorme suerte de tener una mesa con expertos de tecnología que, claro, se ve diferente la película. Entonces nos parecía que este año hay que apoyar de alguna manera otro tipo de diálogo, otro tipo de pantallas, otro tipo de acuerdos, y que el cine de ciencia ficción no lo hacemos tan consciente en las aulas como realmente es, porque se está consumiendo continuamente y todos nos hemos creado un imaginario colectivo que, según los tecnólogos, es mucha magia, mucha ficción y poca ciencia, porque nadie nos habló de ello. Entonces tú llegas, recibes la carta y ¿qué te pasa? Bueno, a ver, es que justo el día antes había estado dando una conferencia justamente hablando de cine y de inteligencia artificial y de robótica. Entonces me pareció una casualidad muy grande y dije, pues mira qué bien, porque como ahora estoy justo en plena promoción de mi nuevo cortometraje que se llama Conversaciones con un mono, que ha estado en Sitges, se presentó en Sitges hace un mes, se presentó hace unos días también en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. Entonces, claro, me pilló muy en el momento preciso. Digo, pues mira, voy a hablar de mi corto. Y viene muy a cuento porque justamente habla de robots, de cómo los seres humanos nos enfrentamos cada día a las nuevas tecnologías, cómo el ser humano está cada vez más desbordado por todo lo rápido que va sucediendo las cosas. Entonces me pareció un momento genial para poder hablar del tema. Pero tú no sabías que ibas a hablar del tema, tú solo me escribiste y me dijiste, tengo este corto. No tenía ni idea, pero dije, bueno, hablar de robots y de cine, ¿qué más puedo pedir? Y una vez que yo recibo tu carta, te contesto que si no te importaría coger el teléfono y que yo te contara un poquito más, porque a lo mejor no podíamos ponernos de acuerdo por correo. Y en esa primera llamada, ¿qué te encuentras de repente? Pues justo lo que acabo de decir, me encuentro con una posibilidad de hablar de lo que más me gusta y lo que más me interesa ahora mismo, que es cómo la tecnología nos está, no digo invadiendo, pero sí es algo que cada día está más presente en nuestras vidas, lo rápido que va todo y cómo una excusa perfecta para hablar de la película que he hecho, que es justamente de cómo un director de cine, que es Nacho Novo, que interpreta al protagonista, quiere hacer una película con la ayuda de un robot que es un robot guionista, un robot que se va mejorando a sí mismo a medida que avanza la historia y que va dando mejores ideas y que es un poco lo que sucede hoy en día, que las tecnologías, los robots, lo que están haciendo es que se van mejorando a medida que van avanzando y que evolucionan. Si los robots hoy en día, las inteligencias artificiales, mejoran exponencialmente.
Y lo que al principio es un ejemplo perfecto es el corrector de textos. Un corrector de textos del móvil, según va aprendiendo las cosas que tú escribes, pues si repites muy a menudo la palabra o la frase voy a casa, pues antes de que termines de escribir esa frase, el corrector de textos ya te la ha puesto, te la ha ofrecido. ¿Por qué? Porque el móvil, en este caso el móvil, aprende de lo que tú vas queriendo decir o queriendo contar. Y en el caso de mi historia es un poco lo mismo. Mi robot va aprendiendo de lo que quiere el director de cine, qué es lo que quiere contar en su historia, y el robot va dando cada vez mejores ideas. Pero es que nosotros en esa llamada de teléfono no éramos robots, éramos humanos y íbamos aprendiendo a saltos acelerados sobre la marcha. Es decir, tú dices, tengo un corto, y digo, ya, pero yo tengo un problema, porque ya sabes que en la comunicación pública tenemos problemas en las aulas. ¿Cuánto tiempo tardamos en ponernos de acuerdo para que tú nos cedieras los derechos de comunicación pública en aula, sabiendo que solo puede ser en aula porque estás en fase de festivales y los festivales no permiten la exhibición pública, sino simplemente para acciones educativas? ¿Cuánto tiempo tardamos? Pues fue instantáneo. Bien, es que eso es importante. Estamos hablando de la academia y a mi mundo de docentes. Inmediato. Bien, y entonces yo te dije, café para todos, no. Te dije, solo para los profesores que lo quieran utilizar bien, que os devuelvan a la industria y a ti como creador y a tu distribuidora y al mundo del cine el respeto que os merecéis por la obra que habéis hecho. Y entonces nosotros lo trabajaremos bien, pero te lo diremos. Yo en ese momento, te acabas de conocer, no sabía más que eso. Y a partir de esa primera conversación, tú decides pasarme el corto, como hacéis muchos ahora en el mundo del cine, que os fiáis de que no lo voy a pasar. Me pasáis el corto, me pasáis la película para ver qué hacemos. Entonces yo solo te dije, pásamelo y veré qué neurono, porque no sé exactamente lo que va. Sí sé que el tema nos va a gustar y te informo además de lo mismo que había informado desde directiva, que hay un libro que va a salir, el de Jordi Ojeda, que es Robot de Cine, y que por supuesto un corto tan actual como el tuyo, primero por la inmediatez de Sitges y de lo que decías, pero es que además, ¿dónde lo habías presentado? ¿Cómo conozco yo dónde lo habías presentado? Antes que Sitges veo un cartel que me has pasado y hay un político y algo, cuéntanos, ¿dónde presentaste, dónde hiciste esa conferencia el día de antes que justo te llegó la carta? Pues justo, a ver, la conferencia era en la Asociación Española de la Singularidad. El presidente de la asociación es Antonio Miguel Carmona, y entonces cada mes hay una conferencia sobre temas justamente de lo que es el futuro inmediato. Y entonces me propusieron dar yo una charla, también una conferencia sobre justamente cine y robótica, y cine e inteligencia artificial. Entonces hicimos un intercambio del win-win. Tú me diste el corto y tú le diste a Antonio Miguel Carmona toda la información de la Semana Europea de la Robótica por su singularidad, ¿verdad? Eso es. Con lo cual, fíjate, una llamada de teléfono ya vamos viendo lo que hemos tardado. Bien, una vez que hemos hecho eso, ¿cuántos días hace de eso? Yo creo que 2 o 3, nada más, ¿no? Sí, nada, muy poquito. Bien. Pero ayer por la tarde yo te escribo por WhatsApp, rápido, porque no tenemos tiempo, tú estás en tu cosa, yo en lo mío, tenía que grabar, en fin. Y entonces, en esa situación, te comento que vas a tener 3 estrenos, que ya te hemos preparado 3 estrenos. ¿Cómo te sientes tú en esa inmediatez y en ese momento en el que ves que tu corto ya va a estar en 3 lugares distintos, en 3 situaciones distintas y además no todos son España, porque uno va a ser Cancún? ¿Qué te produce como persona que ha hecho una obra para que se vea? Claro, me gusta mucho porque además es que es un público joven, que no es el público que está habituado tampoco a ir a festivales de cine, que es un público que está ahora mismo muy receptivo a todo lo que es las nuevas tecnologías, que la robótica cada vez está más implantada en sus vidas. Es decir, que el público al que va a ir dirigido estos 3 estrenos es el mejor público posible, porque va a ser un público muy fresco y que va a proponer y que va a inventar y que va a sugerir, y que me parece que es lo mejor, la mejor de las opciones. Pues hoy, que ya te he dado la primicia ayer, te digo que eso solo es la punta de la lanza chiquitita, porque evidentemente siempre os decimos al mundo del cine desde los docentes que el corto permite mucho la alfabetización audiovisual, porque en una clase puedes utilizarlo, se acaba, no tienes que estar coordinándote con otros profesores, y eso que antes
era natural y que se veía como que sería un camino, ahora yo diría que es una gran apuesta, porque es muy difícil poner ahora cine en las aulas por las distancias de seguridad, por los horarios que son incompatibles, por las desinfecciones de clase, por las conexiones que parece muy sencillo, pero a veces tiene buena conectividad, pero resulta que los sistemas de seguridad de las consejerías no permiten que entren otro tipo de enlaces, ¿no? Entonces es complejo, no te creas que es tan sencillo. Sin embargo, un corto nos facilita todo eso mucho, y un corto que haga pensar más. Entonces, como tu corto ya lo he pasado esos 3 profesores, que son los primeros que van a estrenar, pues ellos me han dicho, es que este corto es genial para el aula, no tenemos ningún problema y podemos empezar en quinto y sexto perfectamente. Hay uno en que incluso ha arriesgado a decir hasta cuarto. Yo creo que quinto o sexto en adelante estaría bien. Así que ahora lo que vamos a hacer es el juego de la emoción. Las pantallas las vamos a intercambiar. Tú nos vas a regalar la pantalla donde veremos tu corto, pero nosotros te vamos a devolver pantallas en las que verás cómo se ha utilizado tu corto. Entonces, esta carrera empieza ahora y como los cortos es un festival de largo recorrido, que eso lo he aprendido con vosotros. No es lo mismo un estreno de un largo que un corto que va festival a festival ganándose el sitio y que se ha seleccionado. Pues nosotros vamos a hacer un recorrido como los cortos durante este curso escolar. Te vamos a ir regalando periódicamente la vuelta de lo que pasa con tu corto. Pero ahora yo quería saber algo que me parece muy interesante del mundo del cine cuando hablamos con muchos de vosotros, sobre todo empecé con Carolina Jiménez, ¿no? Cuando ella decía lo que le devolvía a la sociedad y cuánto había que estudiar para hacer una película. Entonces, en tu corto me encantó cuando hablamos, como me fuiste diciendo. Entonces, ¿cómo te has documentado? ¿Qué cosas no sabías y tuviste que buscar? Porque el corto tuyo sí que tiene conceptos tecnológicos y de ciencia muy cuidados, que van saliendo de manera natural, pero es mejor hablar con ese rigor que sin él. Entonces, ¿qué has hecho para hacer con ese rigor la inteligencia artificial, el robot, las comunicaciones que tiene el humano y el robot? Bueno, pues yo realmente empecé con esta historia hace ya 4 años. O sea, no he tardado 2 días en escribir el guión. Me he documentado mucho, he hablado con mucha gente, con ingenieros, con filósofos, con expertos un poco en lo que es el futuro que viene. Porque claro, es que yo lo que quería era hablar del futuro real, pero como el futuro real nadie lo conoce, nadie sabe lo que va a venir ni cómo va a venir. De hecho, mi primera idea era hacer una película futurista. Dije, voy a hacer una película en el año 2045, cuando ya los robots... Y de pronto me di cuenta de que era imposible, porque yo no sé, nadie sabe cómo va a ser realmente el año 2045. Entonces le di la vuelta a la historia y empecé a contar la historia de un director de cine que quiere contar una historia en el futuro. Entonces me puse yo en la piel de ese personaje intentando averiguar cómo iba a ser ese mundo. Y la gracia del corto es que él mismo se da cuenta de que no saca conclusiones claras porque nadie sabe cómo va a ser el mundo de aquí a 30 años. Entonces, claro, me documenté mucho, escribí justamente a medida que iba aprendiendo cosas. Lo bueno de este tema es que cada día salen noticias nuevas. O sea, nunca dejas de aprender, nunca dejas de investigar. Entonces, aunque tienes ideas, siempre cada día aparece una nueva que aporta y enriquece lo que ya has hecho. Entonces, claro, el guión estuvo abierto casi hasta el último día del rodaje, porque siempre había cosas nuevas. Pero entonces estamos en lo que la inspiración te pille trabajando, ¿verdad? Y la persistencia en la tarea. Perdón, te he perdido. ¿Qué ha pasado? A ver, que la inspiración te pille trabajando y que la persistencia de la idea. ¿Me oyes? ¿Me veis? No me veis. Sí, sí, te vemos. Pues yo no sé qué ha pasado, que no veo. Bueno, sigo hablando. Claro, la inspiración es importante que te pille trabajando, eso lo decía Picasso, es muy importante porque el trabajo realmente es al final lo más importante. Tú tienes ideas, pero tienes que trabajarlas mucho para que esas ideas luego queden plasmadas en algo. O sea, si no trabajas, no sirve de nada la inspiración. Entonces aquí me pilló trabajando continuamente, efectivamente. Uh-huh. Y luego hay una parte muy interesante en el cine que no solemos, bueno, en el cine y en la sociedad ahora mismo, te diría, que es el trabajo del silencio. Los silencios son importantes y los sonidos que se ponen también. Me gustaría que hablaras de ese juego de voces y de cómo has querido... Hay 2 aspectos muy interesantes. Uno no lo desvelaremos, que es la conversación que mantiene sobre la fisonomía, de eso no vamos a hablar, pero sí de las voces. ¿Qué juego has hecho con las voces? ¿Qué voz le has puesto a ese robot?
qué voz le has puesto al humano, qué juego de voces ha habido, qué silencios hay para trabajar la idea que tú quieres, cuánto te dura ese silencio, dónde lo pones. Bueno, a ver, el trabajo, en primer lugar, yo cuando hablé con Nacho Novo para que interpretase el personaje, lo primero que le dije es que iba a ser un corto con muchos efectos especiales, iba a haber un robot, iba a haber muchas cosas, pero nada iba a funcionar si el protagonista no funcionaba. Es decir, si Nacho no estaba en su sitio, el corto se iba al garete. Y Nacho desde el primer momento hizo propio el personaje, le dio todo lo que él tiene una técnica increíble de tantos años en el teatro, y claro, el personaje realmente está genial. Y los silencios, las pausas, la forma de... O sea, realmente interiorizó el personaje y era increíble trabajar con Nacho. Entonces luego el contrapunto lo dio Javier Dotú, que es el que le pone la voz al robot, que en el corto veréis que hay alguna referencia a alguna película en la que cambia la voz del robot a la voz, por ejemplo, hay un momento en que habla El Padrino. Entonces Javier Dotú es el locutor que le puso la voz originalmente al Padrino, a Al Pacino en El Padrino. Es decir, que me hacía mucha gracia de pronto que el robot cambiase de voz y apareciese la voz de Al Pacino en España, claro. Y entonces Javier Dotú también se prestó y lo hicimos muy bien. Entonces, claro, es cierto que las voces son muy importantes en esta historia porque el propio robot tiene una base de datos que se puede conectar a cualquier película, a cualquier guión, y la gracia de la voz es que justamente hace un juego que ya lo veréis, hay un juego de voces que puede estar está muy gracioso. Y además está muy bien en la voz que has buscado porque es una voz cercana que no te aleja del robot máquina, que a veces nos aleja, ¿no? Claro. Igual que trabaja la fisonomía, que como forma parte del guión no decimos, los dejamos ahí intrigados, yo creo que la parte del sonido la has llevado a un terreno emocional que te acerca a lo que hacen los buenos directores de cine, que es acercar a la pantalla y meterte en la historia. Entonces, la parte del sonido que habitualmente no reflexionamos sobre ella en las aulas, yo creo que aquí sería una manera de ver el corto interesante. Pero en el sonido también entra la música. Y en la música, pues yo te digo, me ha chocado porque es una música que me recuerda a lo que me han contado todos los de la música electrónica, y bueno, con lo que están trabajando con la música de robot. Porque hay una parte de la música que sería esa y otra parte que a mí me llama mucho la atención y creo que es muy inclusiva, que es el roboting de danza, que creo que está integrando a muchísimos chavales en todo el mundo y que no somos muy conscientes, ¿no? Y todo lo que está viendo de la mezcla de tecnología, danza, arte, Blanca Lee, que la hemos tenido. Entonces, pues bueno, me fijé en la música y encontré una serie de cosas. Entonces te digo, bueno, ¿y la música? Y entonces, ¿qué me contaste de la música? Vamos a desvelar un secreto bien guardado. Pues la música la ha compuesto mi hijo, que tiene 12 años y que le gusta muchísimo tocar, está aprendiendo a tocar guitarra, lleva varios años también estudiando armonía y música. Entonces él, pues yo le propuse, digo, ¿por qué no haces tú algo? A ver qué tal. Y se puso a tocar y salieron cosas muy bonitas. Y luego vino Manuel Casas, que es un amigo mío que es productor musical, y estuvimos también un poco pues cuidando que no hubiese disonancias o cosas que en un momento no funcionaran. Y al final, pues él hizo una música muy chula, que se adapta muy bien justamente a lo que dices tú, a lo que es una imagen robótica, pero que combina la parte más emocional, es decir, no son máquinas, es un sonido maquinal, pero al mismo tiempo también tienes marimba, tienes sonidos un poco orgánicos que hacen que justamente funcione muy bien. Pero a nosotros lo que no funciona es tu hijo, quiero decir. Claro, es que yo estoy muy modesto, claro. A mí me funciona que podamos contar en las aulas, pues que eso, que alguien de 12 años, pues dice, bueno, ¿por qué no? Voy a ver. Me imagino que también le llevaría su buen tiempo de estudio, de trabajo, de disciplina, de ponerse, quiero decir, esa es la parte que también tenemos que contar, porque aquí parece que ahora todo es el mundo wonderful y todo es el mundo happy, y no. Has hablado de tu guión 4 años, has hablado del trabajo de Nacho, que efectivamente es el que tiene que llevar el corto, pero además que tiene técnica, que tiene años de teatro, que tiene una experiencia, que sabe trabajar en silencio, y estoy segura que ahora cuando la gente vea tu corto se fijará en ese trabajo del sonido, el silencio, de las voces, porque es importante también que sepamos ver lo que vosotros preparáis con los ojos de alfabetización mediática de lo que queríais buscar. Entonces, ¿qué emoción? Porque preguntas las tengo claras. O sea, tú ves el corto y ya las preguntas que surgen, pero
¿qué emociones querías tú y alguna técnica que hayas hecho para que el espectador se metiera en tu historia en algún momento? Dinos algún truco de los que has utilizado para que los alumnos entiendan lo que es la alfabetización audiovisual, es decir, ¿qué cuenta un plano, una secuencia, un sonido, una música? Claro, bueno, eso daría para horas y horas, pero yo lo que te cuento, a mí lo que me interesaba sobre todo es hacer preguntas, que el corto hiciera preguntas, que la gente se hiciera preguntas, no dar ninguna respuesta, sino porque ahora mismo estamos en un momento, en el momento actual, todo son preguntas, todo es qué va a pasar, qué va a suceder, y yo creo que es muy importante que la gente, al ver el corto, se haga preguntas, porque creo que estamos haciéndonos pocas preguntas actualmente. Decía Jean-Claude Carrière, que es el guionista de Buñuel, una frase que yo le digo a mis alumnos también, muy importante, que para que un guión sea bueno, debe ser imprevisible pero inevitable. Y en el momento actual, vivimos un momento que realmente todo es imprevisible y al mismo tiempo inevitable. Yo creo que estamos justamente en un momento en el que tenemos que hacernos preguntas. Y cuando hice el corto, yo quería que formulase preguntas y que cada uno busque sus propias respuestas. Entonces yo creo que, y además una de las cosas que dices tú, que cómo llegar a ello, yo creo que el sentido del humor, que yo creo que en el corto no es un corto de risa, pero tiene un humor soterrado que yo creo que ayuda justamente a que las preguntas entren mejor. Yo creo que las grandes cuestiones entran mejor con una sonrisa. Y ahora mismo estamos viviendo cuestiones realmente importantes y creo que el robot justamente llegará a ese estatus superior cuando sea capaz de tener sentido del humor. O sea, lo que le falta al robot hoy en día, entre otras muchas cosas, es el sentido del humor, que creo que justamente nos define a nosotros como especie humana, que creo que el humor, el sarcasmo, la ironía, es algo que un robot, por muy programado que esté, es muy difícil que coja. Y me gustaba que mi robot tuviese momentos de sarcasmo. De hecho, el título, el propio título, Conversaciones con un mono, evidentemente está puesto por un robot, porque el mono es el humano. Entonces, ese tipo de humor un poco soterrado me parece que es interesante y al final hay un momento en que el robot reconoce que el humor es su asignatura pendiente. Es decir, que el propio robot está haciendo sarcasmo con su propia esencia, que él no es gracioso porque no está programado para ser gracioso. Todo eso, y con eso termino, insisto, lo más importante es que nos hagamos preguntas de todo y todo el rato. Pues ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo te parece que podemos tú y yo colaborar hoy en esta tertulia cerrándola con acciones y preguntas que tendría que hacerse la Academia de Cine y los docentes? Tú haznos una a los docentes y yo te haré otra a los académicos. A ver, ¿qué se te ocurre que podemos hacer con tertulia de buen humor, con buen tono, para cambiar la realidad que tenemos ahora mismo de la alfabetización audiovisual en las aulas? Una pregunta a los docentes. Yo creo, a ver, si lo que queremos es que la gente vea cine. Ahora mismo estamos consumiendo más cine que nunca. Estamos consumiendo porque tenemos plataformas, tenemos una cantidad ahora mismo ya no se piratea, afortunadamente, porque la gente está pagando por ver películas. Está pagando por ver cine en su casa, pero estamos consumiendo más contenidos que nunca. Entonces yo creo que es muy bueno que la gente vea. Por ejemplo, me hablaste de Filmin. Yo creo que Filmin es una plataforma increíble porque tienes películas clásicas, tienes películas europeas. Estamos todos ya un poco empezando a ver cosas en Netflix y cosas en HBO, que tienen cosas increíbles, pero hay que conocer un poco también la historia del cine. No sé, Parece si te muy ha ido. bueno que las escuelas... Vale, sí, te había sido un momento, pero ya. Bien, entonces acabas de hablar de Filmin, que te comenté porque tenemos un acuerdo con ellos desde hace años y estamos ahí, docentes, y que además en esta semana colabora teniendo una colección de robots precisamente abierta por la Semana Europea de la Robótica. Yo os haría una pregunta. A ti, en 3 días nos hemos conocido y llegado a acuerdo y además ya estamos creando algo. ¿No crees que el conocimiento piel a piel, que llamo yo a través de una pantalla, de vosotros con nosotros los docentes, nos ayudaría a que transformáramos la realidad de la alfabetización audiovisual mucho más rápido en este país? Te voy a contestar que sí. Es que no tengo mucho más que decir. Sí, evidentemente. Pero entonces no te lo guardes, yo no me lo guardo.
Yo se lo cuento a mis docentes, tú se lo cuentas a tus académicos. Es decir, igual que ha ido una carta hacia la directiva pidiendo, yo ahora voy a dar las gracias porque ya tengo tres recomendaciones y a lo mejor vienen más. Pero sí que es importante que todos los académicos que habéis recibido esa carta sepáis que ha servido y que ha servido para algo. Y que hay un caso de buena práctica contigo ahora mismo, puede que sean más, y desde luego con nosotros ya tenemos 3 tipos de recomendación diferentes que vamos a ofrecer desde esa iniciativa, porque a veces las iniciativas no hace falta ni que haya presupuesto, ni que haya dinero, ni tal, que tiene que haber. Ya sabes que mi teoría es que en el Parlamento es donde se acaba todo. Pero es una manera de que nos creamos lo que estamos diciendo, que la educación es transformadora y que la educación es la solución junto con la cultura. Entonces, si quieres dejar un mensaje final, yo. Y si no, Bueno, ya pues sabes, yo tus voy a deberes es académicos. terminaré diciendo simplemente que el cine es cultura, que la cultura es imprescindible, porque justamente si no queremos ser monos, si queremos conservar el estatus de humanos, por muy vulnerables que seamos, y estamos viendo ahora lo vulnerables que somos, necesitamos eso para poder seguir siendo una especie decente. Porque si no, los robots nos van a coger a todos. Poco más. Pues por mi parte, muchísimas gracias por este final y bueno, espero que la academia te escuche y sepa que ha servido la comunicación que habéis enviado y esperemos todo lo que va a ir sucediendo en este curso escolar como los cortos. Tu festival de cortos te llevará a algunos lugares y las aulas con tu corto te llevaremos a otros lugares. Pero tenemos todo un curso por delante y un curso en pandemia. Esperamos que las emociones nos sirvan para crear otro ánimo diario. Pues yo estoy encantado y muchísimas gracias por el apoyo. Vale. Gracias, Mercedes, gracias, Eduardo. Una pena esos pequeños problemillas técnicos que hemos tenido, pero que yo creo que no nos han impedido captar el mensaje global de la tertulia. Basándome un poco en las palabras de Eduardo, la inspiración siempre tiene que pillarte preparado, dispuesto y bien rodeado humana y técnicamente. Los centros educativos que os habéis quedado con la copla de la colaboración con Academia del Cine o con Filmin, es realmente sencillo contactar con nosotros. Así que ya sabéis, nos buscáis en redes o en la página web y os damos más información al respecto. Por último, simplemente añadir que podéis disfrutar de muchas más actividades enmarcadas en la edición de este año en la web www.erw2020.isparrop.es. En Twitter somos @isparrop y también podéis seguir todo lo que está pasando con el hashtag ERW2020 y en el caso de hoy también con el hashtag ERW2020cine. Y por si queréis volver a ver este vídeo y muchos más, podéis visitarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.